Vamos a ir a Marcos, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar cartas de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amado Dios, te ruego que me ayudes a compartir estas palabras, Señor. Ayúdame a poder predicar tu palabra y a su vez ser claro en la transmisión, Señor, de este mensaje para cada uno de los que hoy están oyendo. Por favor, trata con nuestros corazones. Bendícenos en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Quiero tratar de compartir el mensaje en esta mañana teniendo un corazón pastoral, teniendo un corazón compasivo, un corazón sensible, pero sin alejarme o separarme del pensamiento divino. Lo que no quiero, lo que no es mi intención en esta mañana es remover heridas viejas o heridas que están allí todavía recientes en tu corazón. No es mi intención en esta mañana traer a la memoria recuerdos tristes y dolorosos que has pasado y atravesado en tu vida. No es mi intención hacerte sentir incómodo en esta mañana, pero tengo la responsabilidad dada por Dios de darte a conocer todo lo que la palabra de Dios dice y el mensaje que Dios quiere que nosotros sepamos para poder caminar en agrado a nuestro gran Dios. Así que nuestro título en esta mañana es lícito el divorcio a los ojos de quien lo estableció? En otras palabras, ¿está permitido, es válido divorciarme, separarme, repudiar, sea a mi esposa o a mi marido, delante de los ojos de Dios, quien lo estableció? Nuestro tema en esta mañana es: no adulteres el diseño divino. No adulteremos el diseño que Dios ha establecido. Tristemente, el divorcio es algo común en nuestra generación, es algo común en nuestros tiempos. Un estudio muestra que hay una estadística que prácticamente el 45% de las personas se divorcian en su primer matrimonio. El 45% de la población se divorcia en el primer matrimonio. El 60% de la población se divorcia en su segundo matrimonio. Y el 73% de la población se divorcia en su tercer matrimonio. Los hogares
que están experimentando el divorcio, que están experimentando esta separación, esta división entre el hombre y la mujer, no solo causa dolor y tristeza dentro del matrimonio, sino también a los hijos y a aquellas personas que les rodean. Hay un dicho que dice, hace 50 años atrás, los padres tenían muchos hijos. Hoy, los hijos tienen muchos padres. Lamentablemente, es un dicho triste, pero es una realidad de nuestros tiempos. Según las estadísticas, dicen que el 63% de los suicidios en los jóvenes es de padres separados. El 90% de los jóvenes que se van de la casa es porque tienen padres separados. El 71% de los jóvenes que se quita la vida es de padres separados. Y el 85% de los jóvenes que están en la delincuencia es por padres separados. Alguien dijo que mientras hay muchas cosas que están destruyendo el matrimonio, el problema más grande y complejo es el divorcio, es la separación. Aunque parece tan común y tan sencillo en nuestros días, es el mal más grande que hay en nuestra sociedad. Los matrimonios divorciándose, los matrimonios separándose, rompiendo con el diseño divino de Dios. Cada día que pasa, Satanás está trabajando cada vez más duro para destruir las familias. Satanás está destruyendo el fundamento. Satanás está destruyendo las bases que Dios ha establecido desde el comienzo de la creación. Hay un salmo, el Salmo 11, versículo 3, dice, si fueren derribados los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren derribados los fundamentos que Dios ha establecido en el principio de la creación, ¿qué podemos hacer? El matrimonio no solo es el principal bloque donde se edifica la sociedad en general y la iglesia en particular, sino que ocupa un lugar clave en toda la sociedad y en el desarrollo de la sociedad. Es la familia, es la familia. Y el diablo se ha ocupado de destruirlo. Hace no muchos años atrás, los cristianos apenas hablaban del divorcio y del nuevo matrimonio. Y no que esto era un tabú para nuestros abuelos. No, es que no era necesario. No era necesario. Ellos permanecían en el matrimonio. El divorcio virtual era desconocido entre los cristianos hasta no hace muchos años, 25, 30 años atrás, en que todas estas cosas se empezaron a desarrollar y la sociedad empezó a caer en picada. Si ustedes se han dado cuenta, el diablo entró en el matrimonio y se introducieron montones de impureza y de inmoralidades en la sociedad. Abunda el lesbianismo, el homosexualismo, abunda ahora la pedofilia, abunda todo tipo de perversión. ¿A causa de qué? De derribar fundamentos, familias destruidas, familias divididas. Pero hubo un rudo despertar en esta generación. Cuando las cosas se dieron media vuelta y la inmoralidad salió como victoriosa y se proclamó a sí mismo triunfante en medio de esta sociedad. Y ahora vivimos en tiempos donde la moralidad y todos los valores son discutidos. Todo lo ponemos a discusión, todo lo discutimos. ¿Será así? Pero no solamente fuera de la iglesia. ¿Saben qué es lo peor? Que ahora discutimos aún los valores dentro de la iglesia entre los mismos creyentes. Y es más, en este momento quizás haya pensamiento en tu mente respecto del mensaje que estoy trayendo, porque discutes los valores divinos. Eso es porque el mundo ha influenciado esta generación, se ha pervertido. Pero déjenme decirles una cosa.
Durante los primeros siglos, los primeros 5 siglos, prácticamente los primeros 500 años, los padres de la iglesia negaron todo derecho a un nuevo matrimonio después del divorcio, diciendo que no había manera de disolver ese matrimonio a no ser por causa de la muerte, a no ser por causa del rompimiento de aquella ley a través de la muerte. En la actualidad hay un gran número de iglesias liberales que se divorcian y vuelven a casar a creyentes por cualquier motivo que pueda parecerles. Y esto es como una concesión a la debilidad humana. Y lo que pasa es que como somos débiles, entonces damos un permitido pobre. Mirá lo que pasó, mirá lo que atravesó. Se puede divorciar, que se vuelva a casar. Con la excepción de que te arrepientas de tus pecados, que procures no volver a hacer lo mismo, enmiendes aquellas faltas y procures de ahora en más no volver a romper con el segundo matrimonio. Pero ahora déjenme decirles, ¿qué solemnidad hay en el matrimonio en esta causa? ¿Qué solemnidad, qué importancia tiene el matrimonio si nosotros lo podemos disolver por cualquier causa y nos podemos volver a casar nuevamente? ¿Dónde está la importancia? Ahora, ¿qué seguridad de esfuerzo y de obediencia hay en esto? ¿Qué seguridad hay que si la primera persona que se separó por cualquier motivo y se volvió a casar, qué seguridad da que va a respetar ahora el nuevo matrimonio? ¿Qué seguridad da que no va a volver a separarse y a divorciarse por cualquier otra tontería quizás en su vida? Hay cosas que no son tonterías. Hay cosas que son fuertes y que son duras, y que son difíciles. ¿Pero qué seguridad hay? Ninguna. En estos pasajes que vamos a tratar ahora en esta mañana de Marcos capítulo 10, nos dice que los fariseos se acercaron a Jesús para hablarles del divorcio, pero a diferencia de ellos, Jesús le habla del matrimonio. Para los fariseos, el divorcio estaba al mismo nivel que el matrimonio, pero no era así para nuestro Señor Jesucristo. No estaba en el mismo nivel. Y no era claramente lo mismo. Así que versículo 1, comenzamos. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Ahora estamos entrando en el último periodo del ministerio terrenal de nuestro Señor. Jesús se fue de Galilea, nos dice, a la región de Judea, al otro lado del Jordán. En otras palabras, ahora está ubicado en la región de Perea. Y nos dice que la gente se empezó a juntarse a Jesús para escuchar sus enseñanzas, y Jesús, como solía hacerlo siempre, él les enseñaba y les hablaba de los misterios del reino de los cielos. Pero en el versículo 2 nos dice que en medio de toda esa multitud también se encontraban los fariseos, y los propósitos que tenían los fariseos no eran buenos, sino que ellos estaban allí para tentarle, nos dice el versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ahora, ellos estaban procurando tentarle a Jesús y a hallarlo en alguna falta, querían criticarlo porque Jesús les mostraba al pueblo, Jesús les mostraba a todos los que le rodeaban sus falsas enseñanzas, y les exponía su falsa manera de vivir. Entonces, como los dejaba a cara descubierta a los fariseos, a ellos les molestaba y querían hundirlo a Jesús. Jesús en algunas palabras les dijo: porque os digo que si vuestra justicia, le decía al pueblo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esas eran las palabras filosas, punzantes del Señor Jesucristo. En otras palabras, le dijo: escúchenme bien, si ustedes no procuran vivir de una manera mejor que estos hombres, ustedes van a ir a parar al mismo lugar que ellos. Van a ir al infierno.
van a ir a una condenación. Eso es lo que estaba exponiendo el Señor Jesucristo, y eso golpeaba y chocaba a estos hombres. Pero ahora, haciéndole esta pregunta, ¿verdaderamente iban a conseguir el verdadero propósito que ellos tenían? Déjenme decirles que sí. Plantearon una pregunta que tenía dos huecos, dos lugares por los cuales podían contraatacarlo al Señor Jesucristo. Ellos le preguntaron, ¿es lícito que un hombre repudie, deje a su mujer? En el Evangelio de Mateo, que es el paralelo, nos dice por cualquier causa. ¿Es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa, por cualquier motivo? Si no me gusta tal o cual cosa, dejarla. En primer lugar, ellos, pensando en esta pregunta, estaban tratando de ir a este lugar. No nos olvidemos dónde se encontraba el Señor Jesucristo. Se encontraba en la región de Perea. Esa región de Perea le pertenecía, era dominio de Herodes Antipas. Y todavía se respiraba ese aire fresco del adulterio de Herodes con Herodías. Y los fariseos sabían en dónde se encontraban. Y ellos pensaron, quizás pueda ser una buena posibilidad. Estoy seguro que Jesús va a responder de la misma manera que respondió Juan el Bautista, y él va a decir, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. Porque Herodes había tomado a Herodías, que era la mujer de Felipe, su hermano. Y por esa causa, Juan el Bautista murió decapitado, y ellos pensaron, puede ser una buena opción, su respuesta puede llevarlo a la muerte. Pero no solamente diseñaron esa pregunta por ese lado, sino también porque era una pregunta que había sido discutida a lo largo de los años entre los judíos. Y había una gran división entre los judíos respecto del pensamiento del repudio. Algunos pensaban de una manera y otros pensaban de otra, según las escuelas que habían. Habían dos escuelas en aquel tiempo que predominaban e influían poderosamente, y estaban inclinados a uno de esos dos lugares. Por lo tanto, las mujeres en aquellos tiempos no tenían mucho valor. Las mujeres eran comercializadas, eran vendidas, compradas. Entonces, en aquellos tiempos se volvió común el tema del repudio y del divorcio. Pero mientras ellos tenían en mente el divorcio, Jesús estaba pensando en el matrimonio. ¿Se dan cuenta que son dos cosas opuestas? No es lo mismo. Y quizás digan, no, pero sí es lo mismo, porque no. El divorcio, ellos estaban yendo a un punto de divorcio, y Jesús le iba al matrimonio. Jesús le estaba hablando de otro punto. Por eso, en el versículo 3, en lugar de caer en la trampa, en la red que le habían tendido ante sus pies, el Señor le hace una contrapregunta, le vuelve a hacer una pregunta a los fariseos y les dice, ¿qué os mandó Moisés? Díganme ustedes. Me están preguntando si es lícito que yo repudie a mi mujer por cualquier motivo. Ahora díganme, ¿qué mandó Moisés? Y la idea de Jesús era mandarlos al comienzo, era mandarlos al origen, era mandarlos al Génesis, al principio de la creación. En otras palabras, el Señor apeló a la palabra de Dios y no al pensamiento de los hombres. Ellos le estaban preguntando a Jesús por pensamientos humanos, porque el divorcio nunca fue establecido por Dios. Ellos estaban hablando, ¿y qué te parece lo que dice la escuela de Gilelo? ¿Qué te parece lo que dice la escuela de Shammai? ¿Qué te parece? Y Jesús, en vez de responderle con el pensamiento humano, él le respondió cuál era el plan original de Dios, no el deseo del hombre. Porque el divorcio comienza por el deseo del hombre, por el pecado del hombre. Como los fariseos, nosotros muchas veces también formulamos preguntas
preguntas que son bajo las emociones y no bajo las escrituras, emociones que nos impulsan al criterio humano. Como por ejemplo, ¿qué hacemos si una mujer viene y es ignorada por su marido con palabras, con desprecio? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Esa mujer debería continuar con ese mal hombre? Ahora, no quiero sonar como alguien que no tiene compasión, pero esa no es la pregunta que nos debemos hacer. La pregunta que nosotros nos deberíamos hacer es, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios respecto del tema? Es cierto que el divorcio es un tema complejo, es un tema realmente difícil y doloroso porque toca las emociones de las personas en un nivel realmente profundo. Sin embargo, en nuestra búsqueda de respuestas acerca del tema, no podemos dejar que nuestro corazón sea el que nos encamine o nos dirija a la respuesta correcta. Nosotros debemos enfocarnos en todo lo que es relacionado con la moral y con todo lo que es doctrinal. Debemos confiar en la infalible palabra de Dios y no en nuestro engañoso corazón, porque lamentablemente va a suceder que va a venir alguien con una historia difícil, con una vida triste, y movidos por eso vamos a tomar una decisión que no es agradable ante los ojos de Dios. Lo que debe determinar qué es lo que debemos hacer es lo que Dios dice. Es lo que el Señor está proponiendo. El más compasivo de todos, el que puede entenderte a ti, mujer, el que puede comprendernos a nosotros, a los hombres, es el Señor Jesucristo. Y ¿saben una cosa? El Señor Jesucristo no respondió conforme a sus emociones. El Señor Jesucristo respondió conforme a las Escrituras. No conforme movido a la compasión de las personas, sino a lo que el Señor había establecido. Por lo tanto, queriendo Jesús llevarlos a el Génesis para recordarles cuáles eran las bases, cuáles eran los objetivos y los propósitos originales del matrimonio, y que el divorcio nunca estuvo en los planes de Dios. Entiéndenlo. Entiendan esto, nunca el divorcio estuvo en los planes de Dios. Lo único que estuvo en el plan de Dios fue el matrimonio. Eso fue lo que Dios estableció. Y eso es a lo que Jesús quería remontar a estos hombres. Pero los fariseos respondieron a contrarrespuesta de Jesús con uno de sus pasajes favoritos respecto de la ley. Y en vez de encaminarse al Génesis, ellos se encaminaron a Deuteronomio, capítulo 24, a una ley a la cual ellos se abrazaron y la utilizaron para sus propios beneficios, para sus propios deseos. Acompáñenme, vamos allá, si la leemos. Deuteronomio, no pierdan la marca porque volvemos. Deuteronomio, capítulo 24, vamos a leer el versículo 1, el 4. Deuteronomio 24 dice, Deuteronomio 24, los 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Deuteronomio 24, 1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová.
y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¡Wow! Tenemos un permitido al divorcio. Tengo permitido repudiar a mi mujer y poder casarme nuevamente con la mujer que yo quiera, en tanto que yo le dé una carta de divorcio. En tanto que yo le dé una carta, entonces yo puedo hacer como a mí bien me parezca. Pero la ley no estaba ahí. La ley no estaba en el divorcio. Dios no estaba determinando, divórciense. La ley estaba en la protección a la mujer. La ley estaba enfocada en esto. Si tú, presta atención, porque si tú despides a tu mujer, si tú la despides, no hay marcha atrás. Tú no la podrás volver a tomar. Ellos la despedían por cualquier cosa, por cualquier motivo, y ahora vamos a ver. Pero el Señor lo que estaba haciendo a raíz de esto es proteger a la mujer de ser constantemente avergonzada, humillada y menospreciada por el hombre. Si tú tomas una decisión no puedes volver a tomarla, porque eso es abominación delante de Jehová, y tú estás pervirtiendo la tierra que Dios te ha dado. Así que eso no lo podrás hacer. El mandamiento estaba ahí. Pero ellos apoyándose en esto, el Señor estaba permitiendo, se tomaron de ahí para empezar a divorciarse. Y se casare con ella, versículo 1, y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. La razón por la que los hombres podían divorciarse es si hallaban alguna cosa indecente en su mujer. Ahora, este pensamiento de alguna cosa indecente tenía varios pensamientos, según las dos escuelas. La escuela de Gilel y la escuela de Shammai. Esas dos escuelas. Y cada uno pensaba de una manera diferente. Por ejemplo, la escuela de Shammai interpretaba que cuando habla de alguna cosa indecente, se refería al adulterio. Cuando hay adulterio, entonces puedes darle carta de divorcio y puedes ir y casarte con otro. Pero no se lo considera muy válido a ese pensamiento, dado que en las leyes mosaicas, cuando había adulterio, ¿qué se hacía con la persona? Se la apedreaba. Estaban condenados a la muerte. El que hacía adulterio moría. Se quitaba el mal de la tierra. Por lo tanto, la otra persona que era inocente quedaba libre y podía casarse con quien quiera. Por lo tanto, no lo consideraban válidos algunos. Pero la otra escuela, que era la del rabino Gilel, él pensaba que este significado de indecente, de algo indecoroso, era algo que no le gustara de la mujer. Algo que la mujer pudiera hacer que no me gusta. Como por ejemplo, quemar el desayuno. Era una de las cosas que había. Si la mujer le quemaba la comida al hombre, el hombre le podía decir, vete, 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 vete. Y la mujer se tenía que ir y estaba divorciada. Antes de que saliera también la ley. Si la mujer no respetaba al hombre, si la mujer hablaba mal al hombre, si la mujer avergonzaba al hombre, si la mujer era peleadora, si la mujer llegaba a tener mal aliento, pues se les pregunta. Si la mujer llegaba a tener mal aliento, era causa de divorcio. El hombre podía despedirla. Aún así, si el hombre veía en la calle a una mujer que era más bonita, más linda que la mujer que él tenía, él podía despedir a su mujer y casarse con otra. Claramente para ellos el matrimonio no era un vínculo definitivo. El divorcio era una práctica común en el pueblo de Israel, entre los israelitas. Era permitida. Ellos se apropiaron de esta palabra que Dios permitió para poder hacer con eso cualquier cosa. De hecho, el divorcio era condenado, el divorcio no era condenado y no se imponían penas en el pueblo de Israel por esa causa. Si uno se divorciaba y le daba carta de repudio, no pasaba nada. Ahora, entendamos que el Señor tuvo que reglamentarlo en el libro
Éxodo tuvo que reglamentarlo a través de Moisés, a causa de que esto ya venía sucediendo. Ya venía el hombre repudiando, dejando, haciendo cualquier cosa con su mujer. Por lo tanto, es que fue necesario reglamentarlo. ¿Cuándo empezó? No tenemos idea cuándo es que comenzó esto. Sus orígenes se pueden hallar en la historia polvorienta de los hombres. Pero fue necesario dejarlo. No era la voluntad de Dios y tampoco la es en nuestros días. Y eso debemos grabarlo en nuestra mente. No sigamos los pensamientos del mundo, sino los pensamientos que Dios ha establecido. No es su voluntad, no es su diseño que nos divorciemos. Y si nos divorciamos, estamos adulterando el diseño divino. Pero si esta ley dada por Moisés no refleja el diseño de Dios, no refleja la voluntad de Dios, no refleja lo que el Señor quería, entonces, ¿por qué que esta ley se halla en el libro de Moisés? ¿Por qué es que ha quedado escrita allí? Bueno, en primer lugar, es que la ley servía para sacar a luz el fracaso del hombre en cumplir la voluntad de Dios. En segundo lugar, servía para establecer el orden y la justicia en una sociedad que estaba bajo los efectos del pecado. Por lo tanto, se establecía la ley. Y en este caso, la ley fue impuesta, fue establecida por el cuidado y el amor hacia la mujer. Estas medidas, aunque no eran las mejores, aunque no era la voluntad de Dios, se asemejaban lo más posible a lo que el Señor quería en cuanto al cuidado, aunque sea de las mujeres. Pero no significa que ese sea el plan de Dios. Versículo 5, otra vez allí en Marcos, volvemos. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Ellos asumieron que Dios se había relajado el principio en el comienzo, su mandamiento, a causa de lo que había escrito Moisés. Pero no era así, y Jesucristo le responde, no, ojo, no es así. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés tuvo que escribir ese mandamiento. Pero antes no era así. Ese no fue el propósito. Lo que ellos estaban haciendo no estaba de acuerdo con la intención del Señor. Era la culpa de los corazones pecaminosos de los hombres. Siempre el divorcio es por causa de pecado. Sea por el pecado de uno o sea por el pecado de dos. Pero el divorcio siempre es por pecado, por dureza de corazón. Yo sé que esta palabra es difícil, porque muchos en ocasiones estaríamos contentos en repudiar a nuestra esposa o la esposa repudiar al hombre, porque no hay tolerancia, porque no nos gusta su forma de hablar, porque no nos gusta su mirada, porque no nos gusta lo que hace, porque no respeta, porque no ama, porque esto, porque lo otro, o porque es más linda, o porque es más lindo, y nos gustaría hacer cualquier cosa. Pecado. Eso es pecado, dice Dios. No es el diseño. Y luego continúa diciendo cuál es el verdadero matrimonio. Jesús empieza a definirlo, versículo 6. Pero al principio de la creación, les empieza a decir a los fariseos, al principio de la creación, este es el pasaje al que lo quería llevar, dice Jesús. Varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En el principio, varón y hembra los hizo Dios. Dios no creó a muchas mujeres, Dios creó a una mujer y creó a un hombre. A un hombre no había posibilidades de escoger a cualquier otra, de repudiar y buscar otra. No. Este es el diseño. Varón
y hembra los creó Dios. Luego les dijo, dejarán a sus padres y se unirá a su mujer. Y ese mandamiento no era para ellos, porque claramente no tenían padres, sino que ese mandamiento es dado para las siguientes generaciones, que somos nosotros. Debemos dejar a nuestra familia y unirnos en matrimonio con nuestra esposa o hijo y marido. Serán una sola carne. Y el ejemplo que ponen prácticamente todo el mundo, predicadores y demás, es de pegamento. Dios dice que se unirá a su mujer y serán uno. Estamos pegados, estamos unidos. Y no hay forma de querer separar eso que Dios ha unido y no haya dolor, no haya sufrimiento, no haya tristeza, no haya una ruptura, no haya un daño. Es imposible. Si pegamos 2 hojas de papel o si pegamos madera bien, cuando la queremos separar es inevitable que se rompa un pedazo. Es inevitable. Alguna parte se va a romper y eso es lo que sucede en el matrimonio. Alguien va a salir herido, lastimado, porque están rompiendo lo que Dios unió. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El matrimonio es un diseño divino. El divorcio es un establecimiento, es algo que estableció un orden humano, no del Señor. El matrimonio es un pacto. Los dos se ponen de acuerdo en vivir juntos de pura voluntad. Si tú te has casado, te casaste de pura voluntad. Hoy ya no estamos en tiempos antiguos donde te obligaban y te forzaban a unirte a una persona. Si te has casado, te casaste porque tú quisiste casarte. El matrimonio es de pura voluntad y hacemos un pacto de procrear, hacemos un pacto de criar hijos, hacemos un pacto de satisfacer nuestras necesidades sexuales, hacemos un pacto de sernos ayuda mutua, de sernos compañía. Pero más allá de eso, el pacto es mucho más grande, porque el pacto entre el hombre y la mujer es una representación de Cristo y de la iglesia. Es una representación de Dios y su pueblo. Así que cada uno de nuestros matrimonios está representando al mismo Dios con su iglesia. En Efesios, capítulo 5, no hace falta que lo busquen, se lo puedo leer. Efesios capítulo 5 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Grande es este misterio. Grande es este misterio. Mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Uy, qué parte horrible que le toca a la mujer, tener que sujetarse y someterse al liderazgo y a la autoridad del hombre. Qué parte horrible, ¿no? Ante hombres caídos, débiles, pecadores. Pero el hombre debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. El hombre debe amar a la mujer como a su propio cuerpo, donde la sustenta y la cuida. El hombre debe amar a la mujer como el Señor amó a cada uno de nosotros y dio su vida en rescate por nosotros. De esa manera deberíamos proceder. Y nosotros por medio del matrimonio, una vez más, representamos a la imagen de Cristo y de la iglesia. Un puritano dijo de esta manera: elige a quien amar y luego ama tu elección. Elige a quien amar y luego ama tu elección. Y eso es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Él eligió amarnos y amó esa elección que hizo. Y nosotros de igual manera debemos comprometernos en seguir ese pacto y ese amor que el Señor manifestó con nosotros.
Debemos hacerlo. Él nos ama. Quizás uno dice, es que, pastor, tú no sabes de la forma en que me trata. Mi marido o mi esposa no me aman, no me respeta, me trata mal. Pero Él no nos ama. Jesucristo no nos ama por lo que somos. Él nos ama a pesar de lo que somos. Y de igual manera, cada uno de nosotros no debemos amar a la persona por lo que son, debemos amarla a pesar de lo que son. Ama la elección que has hecho. Debes permanecer, porque no hay opción. El matrimonio es mucho más que un compromiso humano. Dios interviene en el matrimonio para unirlo, para hacerlo indisoluble, algo que no se puede disolver, algo que debe permanecer. Por eso es que Jesús dijo en el versículo 9, por tanto lo que Dios dijo, no lo sepa el hombre. Dios intervino en este área. Y nosotros como hombres no podemos estar disolviendo lo que Dios ha creado. ¿Quiénes somos nosotros para pervertir y adulterar el diseño divino de Dios? Como el hombre representando a Cristo y la mujer representando a la iglesia. El hombre amando a la mujer como Cristo amó a la iglesia, y la mujer respetando y sujetándose al hombre como la iglesia se sujeta a Cristo. Así que en otras palabras, esto es un pacto divino. En un proverbio, no lo vamos a buscar, Proverbios 2:17, dice así: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. En Malaquías capítulo 2:14 dice: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hay un pacto allí, un pacto que no debemos nosotros romperlo. En la poesía hebrea, este paralelismo de divorciarse y de separarse y hacía referencia a tomar en menos el menosprecio como de divorciarnos con nuestro propio Dios. Eso es lo que significaba o representaba. Versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Otra vez, allí estaban los discípulos, se quedaron con la duda. ¿Es lícito que el hombre repudie a su mujer? ¿Qué mandó Moisés? En Deuteronomio nos dice tal cosa, Moisés. No. ¿Qué dice en el principio? Luego de haber dado la respuesta, llegan a casa. Señor, me quedó la duda, porque tampoco respondiste muy bien la pregunta. Medio como que la evadió, le preguntaron por el divorcio y se fue al matrimonio. No dio una respuesta completa de lo que estaba pidiendo, y puede que quizás hayan quedado dudas. Señor, no llegué a comprender bien esto. ¿Me lo podés explicar un poco más? O quizás les quedó picando las palabras de Jesús. Porque recuerden que ellos no paraban de escuchar las enseñanzas de los fariseos respecto del divorcio, respecto de poder divorciarse y tomar a otra mujer de cualquier manera. Por eso es que los discípulos dijeron: si tal es el caso, dice, no sé si en esta parte lo dice, en el paralelo del Evangelio de Marcos, Mateo, dice: si tal es el caso, conviene quedarse solo, conviene no casarse. Si yo no me voy a poder divorciar de mi mujer, si hay algo que no me guste o lo que fuere, entonces directamente ni conviene que me case. Ellos pensaban: antes que cometer un error y casarme con la persona equivocada, porque me caso y después mirá las cosas que descubro. Mirá, no sabe ni cocinar. Mirá cómo me habla, mirá cómo me trata, mirá lo que hace, mirá lo que dice. Conviene ni siquiera casarme. Ahí mismo en Mateo, el Señor también le dice:
Eso no le he dado a todos. Si te he dado, bien puedes. Si naces eunuco, o si te hacen eunuco, o si te haces a ti mismo eunuco a causa del reino de Dios, bien. Pero si no, debes hacerlo. Y debes respetar y sujetarte a las leyes establecidas del Señor. Muchos judíos consideraban el divorcio como tan importante como el matrimonio. Tal es así que uno de los escritos del Talmud decía de esta manera: una mala esposa es como una lepra a su marido. Una lepra a su marido. Y el remedio para curarse de esa lepra es repúdiala y serás curado de esa lepra. Otro sacerdote escribió: si un hombre tiene una mala esposa, es su deber religioso despedirla, divorciarse de ella. Miren cómo lo tomaban. Los discípulos fueron enseñados con estas cosas. Fueron enseñados con estos pensamientos. Por lo tanto, cuando Jesús le habló de esto, lo golpeó y lo choqueó. ¿Cómo que no puedo dejarla? Y no nos equivoquemos, porque estamos viviendo en una generación similar, en una generación en la que nos queremos divorciar por cualquier causa, por cualquier motivo. Si no te va bien, bueno, divorciate. Y lo que pasa es que no llegamos a entrelazarnos. Él tiene un pensamiento, yo tengo otro, y bueno, y si no va, separate. Y no funciona. La verdad no funciona, no me gusta su forma, no me gusta esto, no me gusta lo otro, mirá, se volvió gordito, mirá, se volvió gordita, mirá, no me gusta. Entonces, por cualquier motivo, tomamos la decisión de separarnos. Y hoy las iglesias están abarrotadas de matrimonios que están divorciados, con el deseo de volver a casarse. Y cuando viene un predicador y empieza a predicar contra todas estas cosas conforme a lo que la palabra de Dios dice, empiezan a decir: bueno, pero este es un legalista, esta es una enseñanza vieja, esta es una enseñanza que quedó fuera de moda, los tiempos cambiaron, ¿acaso no ve cómo están las cosas? No. No es así para con el Señor. No es así para con las cosas de Dios. No se trata de nuestros deseos. Ay, pero ¿a vos te parece bien que este hombre tenga que sufrir de esa manera con esta mujer? ¿A vos te parece bien? ¿No tiene el derecho de ser feliz? Sí, tiene el derecho de ser feliz. Yo no puedo ir en contra de lo que la Biblia dice, ¿no? Y el Señor no diseñó el matrimonio para que vivamos vidas felices y contentas y saltando, porque el Señor sabía que el matrimonio no iba a producir eso. En muchas ocasiones. En muchas otras ocasiones sí. Pero el Señor no diseñó el matrimonio para que nosotros seamos felices y contentos y saltemos. El Señor diseñó el matrimonio con propósitos divinos. Y es que le alabemos a Él y le glorifiquemos a Él a través de esto. Nosotros debemos entenderlo y seguirlo, aplicarlo a nuestra vida. Pero, en el paralelo de Marcos, Evangelio de Mateo, capítulo 19, el Señor añade unas palabras que Marcos no las nombra, las obvia. Y es que puede haber separación a causa del divorcio, a causa de fornicación. Acompáñenme a Mateo, rápido. Mateo 5, no pierdan la marca porque volvemos. Mateo 5. Versículos 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y ahora vamos a Mateo capítulo 19.
Mateo 19, versículo 9. Es la misma historia que veíamos en Marcos. Jesús le dijo, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, algunos piensan que esta palabra fornicación indica que Jesús estaba hablando de la disolución de un compromiso y no de un matrimonio. En aquellos tiempos se establecían compromisos matrimoniales donde ya se consideraban como casados. Esa fue la etapa en la que José y María se encontraban, ¿se acuerdan? Y María parece que estaba embarazada y José, ¿qué hizo? Siendo justo, no quiso infamarla y le iba a dar carta de divorcio en secreto. Era compromiso, todavía no se había allegado a su mujer, no la había conocido íntimamente. Algunos piensan que la fornicación se refiere a eso y no al adulterio en el matrimonio. Pero estas palabras que Jesús está empleando en estos dos capítulos, tanto en Mateo 5 como en Mateo 19, están en un contexto del matrimonio. Y los fariseos, cuando le estaban hablando, no le estaban hablando de un compromiso, le estaban hablando de disolver un matrimonio. Por lo tanto, la respuesta va a adulterio, va a la fornicación como el adulterio. El pecado sexual es tomado como el pecado sexual en general. Lo podemos ver no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, que cuando habla de fornicación, habla de los pecados sexuales en general. Puede hablar de homosexualidad, lesbianismo, bestialidad, puede hablar aún de adulterio, puede hablar de cualquier tipo de perversión sexual, incluyendo este tema. Ahora, cuando leemos estos pasajes, vemos que el Señor no está dando ningún mandamiento al divorcio. No está diciendo, si tu marido o tu esposa adulteraron, si fornicaron, entonces divórciate. No, no es un mandamiento de Dios, porque nunca fue establecido por Dios el divorcio. No es un mandamiento. La voluntad de Dios es que haya reconciliación, que haya gracia, como Dios tiene gracia para con nosotros. Imagínense si Dios tuviese que darnos carta de divorcio, repudiarnos a causa de nuestro adulterio contra Él. Estaríamos todos condenados al infierno. Estaríamos todos condenados, pero gracias a Dios que Él no lo hace, sino que su gracia es mayor, su gracia es abundante, y Él decide perdonarnos, decide pedir misericordia, Él decide restaurarnos, Él decide buscarnos. Y de esa manera deberíamos hacer nosotros aún en el matrimonio, aunque es difícil. Debemos manifestar la misma gracia de Dios, porque somos llamados a manifestar eso. Por otro lado, lo que tenemos acá es una excepción. Es una excepción. No es una regla. Es una excepción al principio general. No hagamos de la excepción el principio general, porque no es así. El principio de Dios es permanece junto. Hay una excepción. Y la excepción es cuando no se puede llegar. Cuando no puedo llegar, porque la otra persona realmente es un adúltero y quiere alejarse, quiere irse y no hay forma. Entonces, sepárate. Entonces, sepárate, dice el Señor. Pero el divorcio no es bueno porque atenta contra el diseño divino. Tal es así que en Malaquías, si lo quieren buscar, pero no pierdan la marca en Marcos, en Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, si quieren se los leo, dice así, versículo 14, mas diréis, ¿por qué?
porque Jehová ha atestiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y lo aborrece desde el principio y lo aborrece en nuestros tiempos. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo y su principio se sigue aplicando de principio a fin. Él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No cabe duda de que la intención original de Dios era la permanencia. Y aún así Pablo lo vuelve a repetir en Romanos capítulo 7, haciendo énfasis, hablando respecto de la ley, pero toma como ejemplo el matrimonio, que la esposa está sujeta al marido mientras él vive por la ley. Y el marido está sujeto a su esposa mientras ella vive por la ley. A no ser que uno muera y entonces queda libre de esa ley. Uno queda libre. Si rompemos en vida esa unión, la rompemos entre los hombres, ¿sí? Yo puedo aborrecer a mi esposa y desecharla porque no me gusta, porque no la quiero, porque no hace bien las cosas, porque no es como a mí me gustaría que ella sea. La puedo repudiar delante de los hombres, pero no significa que rompamos eso delante de Dios. No significa que rompamos ese lazo ante los ojos de Dios. Tal es así que en el versículo nuevamente en Romanos, en Marcos capítulo 10, Jesús le dijo a sus discípulos, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, que dice, comete adulterio. ¿Pero por qué? Si ya la repudió, ya le dio carta de divorcio, ¿por qué? Podemos repudiar y terminar ante los ojos de los hombres, pero no ante los ojos de Dios. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es adulterio. Y sigue diciendo, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y quizás diga, ¿cómo que la mujer repudia? En aquellos tiempos no era muy común que una mujer repudia al hombre. Por el contrario, el hombre la repudiaba, pero había casos, como por ejemplo el caso de Herodías. Ella repudió a su marido Felipe. Ella lo abandonó a su marido y se fue con Herodes. Así que sucedía en aquellos tiempos y hoy en día también sucede, pero debes saber que estarás en pecado. Debes saber que es adulterio. Estás terminando algo ante los ojos de los hombres, pero algo que Dios unió. Y quizás me digas, ¿y qué hay de 1 Corintios capítulo 7? Versículo 10 al 11. Porque Pablo dice que si quieren divorciarse, sepárense, pero quédense sin casar. Quédense sin casar. Y no voy a entrar a fondo respecto de este tema, a causa del tiempo, pero Pablo está tocando dos temas en 1 Corintios, capítulo 7. Y en primer lugar está tratando el tema de un matrimonio de creyentes. Matrimonio de creyentes, y haciendo alusión a las palabras de Marcos que hizo Jesús de repudiar a una mujer o a un hombre por cualquier causa, él dice, ¿no están dispuestos a seguir la ley de Dios? ¿Quieren disolver por cualquier causa? ¿No están dispuestos a experimentar y a manifestar la misma gracia de Dios? Bien, sepárense, pero quédate sin casar. Quédate solo, quédate sola. Eso es lo que el Señor estaba estableciendo en este caso. Y el segundo caso era un matrimonio de un incrédulo con una creyente o con un creyente, diciendo, si el incrédulo quiere separarse del creyente, no que el creyente quiere dejar. El Señor dice, el creyente no abandone.
No lo abandones. Si el incrédulo consiste en vivir contigo, no lo abandones. Pero si el incrédulo quiere separarse, dice, sepárese, sepárese. Pues el hermano o la hermana no están sujetos a esa servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Esos son los dos casos que se presentan en Corintios. Sabemos que el fracaso matrimonial siempre es una tragedia. Sabemos que el fracaso matrimonial siempre va a contradecir la voluntad de Dios y frustra con sus propósitos, frustra sus designios, pero también acarrea daño, acarrea un mal para la vida de cada una de las personas, un dolor profundo por mucho tiempo. Es cierto que en nuestra sociedad moderna el divorcio es algo normal y es algo común, es algo que se practica en la salida rápida a los problemas que tenemos, pero no es lo que Dios quiere. Y claramente el divorcio termina siendo la opción más cara a nivel económico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel existencial, termina siendo lo más caro. No podemos ocultar que tenemos la triste impresión de que la iglesia cristiana ha sustituido los pensamientos divinos por los pensamientos humanos. Hemos cambiado el fundamento de Dios por los fundamentos humanos. No lo podemos negar. Pero ¿qué podemos aprender de estas palabras? ¿Qué podemos aprender que sea provechoso para nuestras almas respecto de este tema? Y me quiero dirigir a tres grupos de la congregación, a tres grupos diferentes de la congregación. En primer lugar, a los solteros. Si no escuchaste el mensaje porque pensaste que no te tocaba a ti este mensaje, déjame decirte que has cometido un grave error. Déjame decirte que has ignorado el mensaje de Dios para tu vida. Y puede que el día de mañana cometas el error al casarte con alguien. Y debes saber que si te divorcias cometerás pecado contra Dios. La iglesia está obligada a enseñar respecto de este tema, de alertar a los jóvenes, a los solteros, a que tomen una sabia decisión, que busquen en el lugar correcto. No se casen con incrédulos, no se casen con personas que no aman a Dios. No estés buscando personas que te amen, no estés buscando personas que te acepten, no estés buscando personas que se conformen a tu forma. Busca personas a las cuales tú puedas amar, personas a las cuales tú puedas preocuparte, tú puedas ocuparte, como Dios lo hizo por nosotros. No estés pensando en ti. Piensa en quién puedes amar. Toma una decisión. El amor es una decisión. Toma una decisión y ama esa elección que hagas. En segundo lugar, a los casados. Déjenme decirles que el divorcio no es la solución a sus problemas. Todos tenemos problemas en los matrimonios. A la larga o a la corta, muchos o pocos, todos tenemos dificultades, pero el divorcio no es la mejor solución a tu problema. No es ese el camino que Dios quiere. El matrimonio solo puede funcionar correctamente sobre la base del esfuerzo y el sacrificio mutuo entre los cónyuges. Y es necesario, y toda la Escritura está basada y siempre encaminada sobre un área, y es la reconciliación. Dios quiere que te reconcilies. Dios quiere que te esfuerces como Dios lo hace con nosotros, que tú lo puedas hacer con tu esposo, que podamos manifestar esa misericordia, ese amor de Dios y poder reconciliarnos, que podamos manifestar esa gracia. Como hijos de Dios no debemos olvidar
las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, donde el Señor estaba hablando del Evangelio de la reconciliación, y también lo hizo visible a través con su pueblo Israel. ¿Lo pueden recordar? Siempre Dios se manifestó como el esposo y a Israel como la esposa. Ahora Cristo como el esposo y nosotros como la esposa. Y nosotros, aunque infieles, Él nos tiene misericordia y se reconcilia. Y eso sucedió años con Israel. Y lo mostró a través de su siervo Oseas, mandándolo a su siervo Oseas, un siervo fiel, un siervo obediente, un siervo justo, un siervo bueno, casarse con una prostituta, a casarse con una ramera, con una mujer infiel. Y se casó con esa mujer, y esa mujer, como era su costumbre, como acostumbraba, se fue con otros hombres y lo abandonó. Pero nos dice que Oseas fue tras ella, a buscarla y a reconciliarse nuevamente con su mujer. Y ese es el claro y vivo ejemplo de nuestro Señor con nosotros, y nosotros debemos hacer la misma cosa. Es difícil, sí, pero necesitamos del poder y de la gracia de Dios en nuestra vida. Solo no vamos a poder, solo vamos a querer llevar a cabo el propósito humano. Es el divorcio, repudiarla, dar media vuelta y darle una patada, sea el hombre o sea la mujer, y buscar otras opciones. Pero no es así. Y por último quiero hablarle a aquel grupo de creyentes que está divorciado o que se ha divorciado. Quiero hablarle a este grupo, y debes recordar que el pecado del divorcio no es el pecado imperdonable. No es el pecado imperdonable. El divorcio es un pecado, pero aún en el divorcio hay misericordia y hay perdón de Dios. Aún allí se puede encontrar en un corazón que arrepentido viene, clama y busca el perdón del Señor. Recuerda cuál es tu identidad de Dios. Tú no debes ser llamado o recordado como hombre o como mujer, el divorciado o la divorciada, sino que tú debes ser reconocido como el amado de Dios, como el hijo de Dios, como aceptado en Dios. Esa es tu condición. Esa es tu condición. Eres acepto en Dios. Puede que te hayas divorciado, puede que hayas roto con algún matrimonio, pero esa no debe ser tu condición y tu identidad a lo largo de toda la vida. Dios perdona. Dios perdona. Ahora, ¿es lícito el divorcio a los ojos del que lo estableció? No adulteremos el diseño divino. No adulteremos el diseño de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te ruego, Padre, que obres en los corazones de mis hermanos. Te pido, Señor, que estés tratando con sus corazones, con sus vidas, en cada matrimonio, en cada situación en particular, Señor. Tú sabes que no es tu intención ni la mía traer a memoria malos recuerdos, malas experiencias, tiempos tristes, tiempos dolorosos. No es la intención humillar o hacer sentir mal a nadie, sino poder conocer qué es lo que tú dices, Dios. Que podamos vivir en esa verdad, que podamos caminar en esa verdad, Señor. Ayúdanos a esforzarnos como pueblo tuyo, como representantes tuyos, siendo la imagen de Cristo y de la Iglesia. Ayúdanos a esforzarnos, a trabajar en nuestros matrimonios. Ayúdales a los jóvenes a prestar atención, a ser sabios, a no cometer el error. Ayúdales a estar atentos en dónde están poniendo sus ojos. Ayúdales a aquellos que
han terminado con sus matrimonios, a poder seguir adelante, Señor, a reconstruir sus vidas y alcanzar el perdón en ti y entender que tú no los desechas, Señor. Entender que tú no los haces a un lado, entender que ellos no son de una clase inferior, son aceptados y amados y útiles para ti también. En el precioso y bendito nombre de Jesús, amén. Cabezas agachas, hermanos, cabezas agachas. No se apresuren a irse, no se apresuren a correr, apresúrense a tomar decisiones en su lugar, apresúrense a arreglar cuentas con Dios en sus matrimonios, apresúrense a cambiar el pensamiento que tienen en su mente respecto de este tema. Apresúrense a rever a qué personas estaban mirando para unirse. Apresúrense a arreglar sus cuentas con el Señor. Señor, gracias por tu palabra, porque es el fundamento, Señor, que tú nos has dejado. Lo primero que has establecido en toda la creación fue el matrimonio. Fue la primera institución, la cual tú no quieres disolverse. La has creado para propósitos divinos. La has creado para que sea dada la gloria y la honra a tu nombre. Ayúdanos a tratar y a cultivar nuestros matrimonios. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.